Los métodos de enseñanza y las estrategias educativas que se utilizan dentro de las escuelas y otros centros educativos se han diversificado enormemente y a gran velocidad. Y aunque estos métodos no son nuevos, algunos de ellos han cobrado mayor popularidad en los últimos años. Su importancia radica en el enriquecimiento de los procesos de enseñanza y la mejora en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Esta diversificación también provoca que los maestros y los estudiantes cuenten con nuevas herramientas para apoyar y motivar el trabajo educativo dentro del aula. Una de estas estrategias de enseñanza-aprendizaje es la gamificación. Y algunos os preguntaréis, ¿y qué es la gamificación? Pues es el uso de elementos de juego en contextos no lúdicos, o lo que es lo mismo, se incorporan estrategias de juego a ciertas actividades para motivar a los participantes. El término gamificación se originó inicialmente en la industria de los medios digitales aproximadamente en el año 2008. En este primer tramo de Sin Distancias nos acompaña el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de nuestra casa, colaborador habitual de nuestro espacio, Fernando López Ostenero, y con él un experto que nos presenta y al que agradecemos igualmente su participación. Pues hoy nos acompaña Francisco Gallego, que es profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Francisco es, desde 2008, director técnico del grupo Byte Realms, que es una marca registrada de videojuegos de la misma Universidad de Alicante, y desde entonces ha participado activamente en el diseño y dirección técnica e implementación de los proyectos plurianuales Game Learning y Time for Learning, recibidos en convocatorias nacionales del Ministerio de Industria. Es miembro de la EPIA, de AENUI y de la Cátedra Santander de la Universidad de Alicante de Transformación Digital, y tiene un especial interés en el potencial educativo de los videojuegos y de la gamificación. En su labor como profesor ha realizado numerosas experiencias de innovación educativa utilizando sistemas automatizados, gamificación y videojuegos en el aula, combinándolas con metodologías de aprendizaje basadas en proyectos. Hola Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un tema muy interesante. ¿Nos podrías un poco contar a grandes rasgos en qué consiste esas metodologías de aprendizaje basadas en proyectos? Porque el aprendizaje basado en proyectos, aunque parece que está pegando fuerte ahora, no es algo nuevo, ¿verdad? Desde luego nuevo no es. Que yo tenga conocimiento de aprendizaje basado en proyectos es incluso más viejo de lo que algunos llevamos en vida, literalmente. Sí, porque mira, yo precisamente preparando esto me he acordado de un libro que leí en los años 80 de la colección de Barco de Vapor, creo que era Alarman Patrick Fell, en el que lo trataban un poco tangencialmente, pero había un ejemplo de lo que era el aprendizaje basado en proyectos y ya en los años 80, o sea que esto viene de largo. Sí, no, viene de muy largo. De hecho, personalmente diría que es tan viejo como el ser humano, para ser exactos, lo que el término no. ¿Vale? Hay un momento en el tiempo en el que se nombra, se le pone un apellido y un nombre y se dice aprendizaje basado en proyectos. Pero la realidad es que desde nuestro punto de vista del grupo de profesores que hacemos este tipo de iniciativas, la realidad es que los alumnos y las personas aprendemos realmente, primero por el interés que nos despierta una tarea y segundo por realizar la tarea. El estar escuchando a alguien, como se hace habitualmente en la universidad o en cualquier fórmula educativa actual, vídeos o similares, te puede dar ideas o te puede dar guías, pero eso realmente no te produce aprendizaje. Es como pensar que uno puede aprender a jugar en la NBA solamente viendo vídeos de baloncesto. Esto es realmente imposible. Para aprender a jugar al baloncesto uno tiene que jugar físicamente muchas veces y practicar mucho. Y ninguna habilidad se adquiere meramente escuchando, meramente leyendo. Te puede dar ideas, te puede dar nuevas cosas que puedes pensar en practicar, pero sin la práctica no lo obtienes, y por eso es por lo que el aprendizaje basado en proyectos es prácticamente, por así decirlo, la base de nuestra metodología de enseñanza. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo, algo concreto que estéis aplicando ahora de aprendizaje basado en proyectos? Claro, pues sí, en realidad desde hace unos 12 años aproximadamente, nosotros utilizamos el aprendizaje basado en proyectos en todas las asignaturas que impartimos, el grupo de profesores que nos dedicamos a utilizar esta metodología. Y es así porque además en ingenierías informática y multimedia
es muy natural utilizar el aprendizaje basado en proyectos porque consiste en al alumno, en lugar de explicarle cosas y que luego las tenga que repetir, plantearle una situación totalmente inversa. Has llegado a esta asignatura en la que tienes que hacer un videojuego. Bien, pues plantea el proyecto de un videojuego, haz un presupuesto, haz una cantidad de horas que vas a dedicar a cada tarea, te damos como restricción que tienes que utilizar este tipo de métodos para que, como los tienes que utilizar, los tengas que aprender. Y el resto es, crea tu propio videojuego, diseña tu proyecto, nosotros te aprobamos el proyecto y una vez está aprobado, el resto de tu tarea a lo largo del año es desarrolla tu proyecto y ve dándonos los entregables que demuestran que estás haciendo las distintas tareas que nosotros te hemos aprobado. Con lo cual tu método de enseñanza consiste únicamente en crear. Tú estás haciendo tu proyecto y mientras lo estás creando tienes que aprender muchas cosas que no sabes hacer. Te has planteado hacerlas, pero no sabes. Entonces tienes que aprenderlas y hacerlas. Y ese es el proceso por el cual se aprende directamente, por el interés que tienes en llevar adelante tu proyecto, que te hace aprender todo lo que necesitas para crearlo. Bien, pero ¿esto es aplicable a cualquier asignatura o tendrá alguna dificultad más que otra? Realmente, en mi opinión personal, es aplicable incluso a cualquier disciplina, desde mi punto de vista. Esto puede sonar raro, pero yo, por ejemplo, he dado clase en licenciatura en Derecho. En licenciatura en Derecho había una asignatura que era específicamente de informática para juristas, y en esta asignatura lo que hacíamos, por ejemplo, era cambiar el tipo de proyecto, porque la gente que hacía licenciatura en Derecho no hacían proyectos de desarrollo, por ejemplo, de crear un software o de crear un videojuego, pero le cambiabas el tipo de proyecto y entonces les hacías que su proyecto consistiera en crear un número completo de una revista dedicada a la informática, y en esa revista tenía que tener unos contenidos relacionados con informática en los que ellos tenían que investigar, tenían que profundizar, tenían que haber utilizado determinado software o tenían que haberlo puesto en marcha en algún sitio y tenían que poner en la revista pues la experiencia práctica, entonces como el que crea hoy en día cualquier revista de cualquier temática. Entonces es cuestión de adaptar un proyecto y se puede hacer, en mi opinión, no solo en cualquier asignatura, sino incluso en cualquier disciplina. Todo depende de ser capaz de encontrar un proyecto donde se necesiten los contenidos que uno imparte. Y la realidad es que si no eres capaz de encontrar un proyecto donde se necesiten los contenidos, igual deberías de plantearte si los contenidos verdaderamente son útiles o no. Uh-huh. O sea, esto puede suponer una revolución en la forma de aprender, en la forma también de enseñar. Y lo que quería comentar contigo también es que estáis utilizando un método un tanto novedoso, por así decirlo, para hacer gamificación y para meter estos aprendizajes basados en proyectos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso que se llama CPC RetroDev? Bueno, en realidad, desde hace, ¿cómo diría yo? Pues 15 años por ahí, una idea aparte de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que la llevamos siempre en mente, es el hecho de que el alumno tenga que hacer cosas que sean lo más reales posibles. En la enseñanza es muy típico el hecho de que se planteen situaciones, por así llamarlo, de laboratorio. El típico problema que tiene un texto de, pues tenemos una situación tal, ¿qué harías? Son situaciones ficticias. Las situaciones ficticias tienen el problema básico de que no son reales, y por el mero hecho de no ser reales no le dan la sensación a quien lo está haciendo de que eso tenga una importancia, y muchas veces uno no percibe que sirva para nada en particular. También resta motivación. Entonces nuestra intención, aparte del ABP, es tratar de que lo que hacen los alumnos sea lo más real posible. Y para eso uno de los medios que hemos encontrado es el organizar concursos, por ejemplo, como es el CPC RetroDev, que es un concurso de desarrollo de videojuegos retro para Amstrad CPC en este caso, y el concurso no limitarlo al ámbito educativo de nuestros estudiantes, sino que es un concurso a día de hoy internacional, abierto al mundo entero, donde los resultados de los juegos que se envían al concurso son publicados, se desarrolla se crea una producción en soporte físico que luego incluso se vende, lo cual significa que los juegos que los alumnos elaboran como trabajo
para este concurso, no son juegos que se quedan en la asignatura, evalúa el profesor y ya está, sino que estos juegos van a la vida real, los ve la gente, los juega la gente, pueden ser criticados, pueden ser muchas cosas, te enfrentas a la creación de un producto real. Y eso, en mi opinión, es algo que motiva mucho más a los estudiantes porque no están haciendo simplemente una práctica para tu asignatura, tienen que hacer algo real y tienen que enfrentarse a la vida real, que al fin y al cabo es para lo que les tenemos que preparar en la universidad. Esta es la base con la que hacemos todo tipo de cosas como el CPC RetroDev. Luego el CPC RetroDev ya tiene su particularidad por ser del ámbito de informática y por querer buscar el que los alumnos desarrollen particularmente habilidades de ingeniería, de conocimiento detallado del funcionamiento de los ordenadores y de programación de los mismos a bajo nivel, y eso pues en nuestro trabajo de investigación pues vemos que va en el camino de mejorar habilidades que a día de hoy pues las tienen quizá un poco menos desarrolladas de lo que deberían. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso porque a lo mejor algún oyente no sabe exactamente o no recuerda exactamente qué es un Amstrad CPC. Recordemos que estamos hablando de un ordenador que, si no recuerdo mal, se presentó en 1984 y que tiene un Z80, creo que a 4 MHz, ¿no? Correcto. Y que tiene 64 o 128K de memoria de RAM, o sea, kilobytes, no megas ni gigas, no, kilobytes. Y ahí en los años 80 se hicieron muchos videojuegos y todavía hay gente que los sigue utilizando y en este caso pues vosotros lo estáis utilizando para la enseñanza. Yo lo que quería saber es, estudiantes de ingeniería que han nacido después de incluso la muerte comercial de estos ordenadores de los 80, ¿qué opinan? ¿Cómo se enfrentan a este tipo de reto? Pues hay diversidad de opiniones, porque muchos de ellos, cuando se lo cuentas por primera vez lo que van a tener que hacer y no sabían que iban a hacer una cosa como esta, algunos de ellos piensan que los profesores nos hemos vuelto locos directamente. Es decir, ¿por qué tengo yo que programar para un ordenador que es de los años 80 y que a día de hoy está muerto comercialmente, cuando yo lo que quiero es programar para la próxima PlayStation o para PC? Este tipo de cosas al principio muchos no lo entienden. Otros sí, pero conforme pasa el tiempo, la mayoría de ellos sí que entienden, conforme lo van haciendo, de qué va esto realmente. La realidad es que a lo largo de la carrera, a día de hoy, no se hace, en nuestra opinión, suficiente énfasis en el conocimiento de funcionamiento interno detallado de los ordenadores. Hay un par de asignaturas que se dedican a ello, pero están desconectadas de la programación, en cierto modo, y lo que ocurre es, como decíamos antes, que si a ti te presentan un contenido, tú te lo aprendes y lo vomitas en un examen, si no has practicado sobre él, realmente no has producido un aprendizaje. Y esto es lo que hemos percibido nosotros. Entonces, nosotros les tratamos de transmitir que necesitan realmente trabajar a ese nivel, entender las máquinas, y eso les va a permitir eliminar muchos de los problemas que tienen o mejorar sus habilidades. Pero claro, si cogemos un PC es una máquina muy compleja con respecto a lo que son los ordenadores en general. Podríamos decir que es equivalente a los ordenadores de los 80, pero dopado, en el sentido de que tiene muchísimos añadidos que le hacen ir mucho más rápido. Entonces, no es razonable, en un periodo corto del que disponemos, utilizar una máquina muy compleja, porque invertiríamos más tiempo en ver los detalles que en entender el funcionamiento general de todo, que es lo que realmente nos preocupa. Entonces, por eso es por lo que utilizamos una máquina como Amstrad, porque es muy sencilla. Al ser tan sencilla, permite que en un tiempo relativamente corto los alumnos entiendan toda la filosofía de cómo funcionan los flujos de datos internos en una máquina, de cómo ejecuta las órdenes, de cómo realiza las tareas, para poder ser ellos quienes pasen a dominar la máquina, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Una vez hacen eso y dominan una máquina relativamente pequeña, el dar un salto a máquinas más complejas es más fácil, porque ya has captado la filosofía general, y máquinas más complejas lo que añaden es nuevas capas en las que hacen cosas un poco más elaboradas, pero que se apoyan en el conocimiento anterior. Entonces, muchos alumnos esto lo entienden conforme van trabajando, y una vez lo entienden ven la importancia de lo que estamos haciendo.
Realmente nunca podemos hablar de que todos los alumnos lo entiendan, porque esto no pasa, ni aunque les estuviéramos dando lingotes de oro, todos entenderían que eso es bueno. Seguro que siempre había alguien que pensaría que hay truco o que lo que no estamos haciendo algo bien hecho. Así es que la mayoría sí lo entienden, pero nunca podemos hablar de que todos sí lo hagan. Sí, la verdad es que puede ser un choque bastante grande, incluso el hecho de que haya gente todavía que utilice estas máquinas. Y bueno, ¿habéis visto si realmente el uso de estas máquinas luego les aumentan las capacidades, mejoran? Pues mira, en esto es en lo que estamos trabajando precisamente ahora, porque nosotros digamos que sí que lo hemos percibido, pero como sabrás, en investigación uno no puede llegar, publicar y decir he percibido una mejora, porque esto no significa nada realmente, y es más, tu percepción te puede incluso engañar. Ahora mismo estamos trabajando en medir realmente cuál es el impacto de que los alumnos utilicen este tipo de nueva forma de enseñar, por así decirlo, utilizando el bajo nivel y máquinas antiguas. Este año lo hemos empezado porque hasta ahora lo estábamos haciendo con estudiantes de cuarto de carrera, que es donde habíamos detectado los problemas de programación fundamentalmente, y entonces ahí es donde lo llevamos utilizando. Con este año van a ser 5, pero este año ya hemos preparado un material específico con el cual los alumnos de nuevo ingreso, de primero de este año, hemos cogido un tercio de ellos y a este tercio de alumnos les hemos dado un curso previo de programación en código máquina, ensamblador, todo lo que es el bajo nivel de entender los ordenadores antiguos como Amstrad CPC. Y vamos a medir los resultados que eso produce a corto, medio y largo plazo en el desempeño de la carrera, y estamos preparando más iniciativas precisamente en esa línea de medir realmente cuál es la mejora o la diferencia que esto puede provocar. A día de hoy lo único que sabemos es que los estudiantes sí que perciben, por las encuestas que les hemos hecho, perciben la importancia y el valor que esto tiene a posteriori, es decir, antes de ponerles a programar aquí, ellos no percibían que tuviera mucho valor el programar a bajo nivel, en ensamblador o incluso en máquinas retro, y sin embargo cuando ya han completado la experiencia sí que se nota un cambio a nivel general de los estudiantes, donde ven que es mucho más importante conocer el detalle, el compilador, el ensamblador, el bajo nivel. Sí que hay un cambio de actitud por parte de ellos, que sí lo hemos medido, y ahora nos falta conocer hasta qué punto esto tiene impacto real en sus habilidades. Claro, porque no olvidemos que en esos ordenadores se programaba directamente sobre la máquina y ahora, bueno, tiene más éxito estas capas que llaman middleware, pues como por ejemplo pudiera ser Unity, ¿no? Para estas máquinas antiguas, originalmente estas middleware no había, pero creo que algunos sí que habéis desarrollado, ¿no? No es exactamente lo que llamaríamos un middleware, o por lo menos no es comparable a Unity, lo que hemos desarrollado, sino que lo que hemos creado más bien es un framework que se llama, que es un conjunto de herramientas ya preparadas para que la gente a la hora de desarrollar para una máquina de estas no tenga que creárselo todo desde cero, incluido las herramientas de conversión de formatos o del propio compilador o ese tipo de herramientas que hacen falta para programar. Es más un framework de este estilo, y donde también hay ya desarrolladas una serie de funciones en una librería de bajo nivel. Esto que hemos desarrollado no quita el hecho de que los alumnos sigan queriendo trabajar con herramientas modernas como Unity, por ejemplo, ya que lo has mencionado. Y yo lo que suelo decirle mucho a mis alumnos es que no hay nada de malo en trabajar con Unity, que Unity, Unreal Engine, cualquier cosa, son productos geniales y que está muy bien trabajar con ellos. Que lo que es malo de verdad es que un ingeniero trabaje con eso porque no conoce otra cosa, no porque ese producto es bueno. Si yo tengo que desarrollar un videojuego y elijo Unity, por ejemplo, porque creo que es la mejor opción de todas las que tengo, eso está bien, pero si elijo Unity porque soy incapaz de utilizar cualquier otra opción porque no las conozco o porque soy incapaz de manejarlas, eso no es bueno en un ingeniero. Un ingeniero tiene que conocer y ser capaz, dominar todas las opciones
y elegir en todo momento lo que necesita para el proyecto que va a desarrollar. Entonces, a nosotros nos preocupa que el ingeniero salga con esas habilidades, con esos conocimientos, no tanto que sea capaz de usar Unity, Unreal o un producto concreto, sino que él sea capaz de decir, pues mira, este proyecto en concreto requiere que trabaje en ensamblador, este en C, este en C++, este otro con Unity va bien. Eso es lo ideal en un ingeniero, que domine realmente la materia donde él trabaja. Y también me comentabas cuando estábamos preparando el programa que no solamente estáis utilizando máquinas antiguas, sino que estáis utilizando también lenguajes de más alto nivel, como pudiera ser, por ejemplo, Prolog, ¿verdad? Sí, eso es en otra asignatura, lógicamente, porque hablamos de Matemáticas 1 en primero, donde lo que hacemos es enseñar lógica, y a la hora de enseñar lógica no te preocupa el detalle interno del ordenador, te preocupa el pensamiento lógico de alto nivel, la construcción de los argumentos, la construcción de razonamientos y sobre todo lo que esto produce en un ordenador, que es la construcción de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, esto antes ya se hacía utilizando el lenguaje Prolog, porque es un lenguaje especialmente diseñado para trabajar programando con lógica, que es más o menos el acrónimo, lo que significa, pero lo que hicimos fue cambiarlo y construimos un videojuego hecho en Prolog, que es como, por así decirlo fácilmente, es como el Pac-Man original, solo que en este juego, además de moverse el personaje y comer cocos, también puede coger objetos y usarlos, y no se enfrenta a un único laberinto como en el Pac-Man original, sino que tenemos una batería muy grande de laberintos creados, y los estudiantes lo que hacen es, con el lenguaje Prolog, crean programitas que tienen que resolver los laberintos que les han tocado resolver, de modo que crean la inteligencia artificial que controla al Pac-Man para que él solito sea capaz de superar los distintos laberintos. Y con esto es con lo que, de forma práctica, ellos aprenden a programar en lenguaje lógico, que es el de Prolog, aprenden las reglas de la lógica, a crear bases de reglas y a utilizar eso de forma práctica para enfrentarse, en este caso, a un reto como es el de resolver el videojuego. Uh-huh. Y bueno, las asignaturas, esta asignatura a lo mejor de matemáticas lógicas sí tiene una parte un poco más práctica, como sería el aprender a programar en Prolog, pero incluso también en asignaturas de puramente teoría estáis trabajando en gamificarlas, ¿no? Sí, no, porque realmente, como comentaba antes, desde nuestro punto de vista, la teoría pura, aunque se sigue dando a día de hoy, en nuestra opinión no debería de existir como tal, porque toda teoría siempre nace con una finalidad útil. Es decir, no a veces podría parecer que existe como una rama separada de cosas que son teóricas y cosas que son prácticas, pero nada que haya creado el ser humano como conocimiento es pura teoría que no tiene ninguna finalidad en sí mismo, sino que toda la teoría que nace de cualquier cosa siempre tiene una finalidad, y en la inmensa mayoría de los casos es una finalidad de resolver problemas prácticos. Entonces, cuando tienes una asignatura que es teoría y que hay que aprender esa teoría, lo que interesa es encontrar el mecanismo práctico, y ahí es donde estamos trabajando en utilizar, digamos, la parte práctica de toda esa teoría que tienen que aprender para crear un sistema gamificado, en el cual lo que el sistema gamificado uno tiende a pensar en lo típico de los videojuegos de, bueno, pues ponemos que los alumnos obtengan puntos y obtengan también medallas y tal, pero en realidad esto no sería más que una pequeña capa. Nosotros lo que hacemos es considerar la propia asignatura como si fuera un videojuego, como si fuera una aventura. En realidad es, por así llamarlo, la aventura de aprender, ¿vale? Que queda muy guay, ¿vale? Pero es un proceso en el que uno tiene que empezar el primer día en su asignatura y terminar, y es lo mismo que un videojuego. En realidad tú empiezas un videojuego en la primera pantalla, terminas en la última, tienes un progreso en el que vas aprendiendo cómo superar los retos que el videojuego te plantea. Pues esto es lo mismo, planteamos una asignatura en la que la asignatura es un conjunto de retos que el alumno tiene que ir superando, y estos retos van formando parte de la teoría que tienen que aprender, pero los retos son la parte práctica que motiva a aprender esa teoría que necesitan.
y entonces ellos los van desarrollando en clase, con lo cual nuestra intención siempre es que al final el alumno cuando viene a clase venga a trabajar en lugar de venir a escuchar. Tratamos de convertir todos los materiales que tenemos, de la parte teórica, por así decirlo, a un formato que ellos puedan utilizar en casa, como por ejemplo son vídeos y apuntes, y que ellos la parte de teoría se la miren con la intención de poder hacer frente a los retos que van a tener en clase. Casi estás hablando de lo que se llama ahora el modelo de Flipped Classroom, ¿no? Realmente el Flipped Classroom le pasa lo mismo que al aprendizaje basado en proyectos. En cuanto se le ha puesto una etiqueta, un nombre, entonces ha aparecido una explosión de que el Flipped Classroom es genial. Pero en realidad esto es algo que en muchos sitios se lleva usando mucho tiempo sin darle nombre. Le pasa también igual a la gamificación. Nosotros llamamos ahora esto gamificación, pero hace 15 años gamificación como término no existía. Y nosotros hacíamos cosas similares, solo que entonces lo decíamos aplicar la filosofía de los videojuegos al aula. Digamos que lo llamábamos así entre nosotros. Pero que sí que en realidad son cosas a las que se le ha puesto nombre porque se ha visto que tienen utilidad, que funcionan. Uh-huh. Y bueno, ya pues por ir terminando, una curiosidad. ¿Por qué concretamente Amstrad CPC? Pues mira, lo de concretamente Amstrad CPC te podría dar un montón de, digamos, de referencias técnicas de por qué ese y no otro, pero hay una realidad aparte de la utilidad técnica que uno pueda deducir, porque podría valer lo mismo Amstrad que Spectrum, que MSX, que cualquier ordenador de los 80 prácticamente, un Dragón, un Oric, muchos podrían valer, incluso anteriores podrían valer, pero Amstrad en este caso es particularmente porque yo crecí con él y me resulta mucho más amable enseñar algo que yo aprendí, por así decirlo, a amar de pequeño, que enseñar algo que, aunque a día de hoy también me guste, no tengo la misma pasión por ello. Es una parte muy importante que un profesor tenga pasión por aquello que enseña, y elegir algo que a ti mismo te apasiona ayuda también a que se lo transmitas mejor a los estudiantes, independientemente de las cualidades educativas que pueda tener, que también las podríamos discutir. Y ya como curiosidad, ¿alguno de los estudiantes que ha hecho el curso ha acabado comprándose un Amstrad y luego programando en su tiempo libre para él? Pues de hecho sí, ha pasado. No son muchos los que hacen esto, porque evidentemente tienes que tener un nivel de implicación y desarrollar un gusto por la máquina muy muy alto como para hacer una cosa así. Pero sí que ha ocurrido, y tenemos lo que son ahora egresados, alumnos que hace ya 3 años, 2 años que terminaron la carrera, que siguen creando juegos para Amstrad y que siguen participando en el concurso que organizamos todos los años. Bueno, pues ya tenemos que ir terminando, y bueno, la verdad es que ha estado muy interesante todo lo que nos has contado. Yo me gustaría charlar contigo más para ver si en alguna de nuestras asignaturas podríamos empezar a aplicar algunos de los conocimientos que estáis vosotros aplicando ahora. Y desde luego sí que me gustaría que cuando terminéis de evaluar todos los resultados de todo lo que estáis haciendo ahora, volvieses y nos contases pues toda la experiencia, tanto desde el punto de vista de los estudiantes, la vuestra, todas las novedades en las que estáis trabajando, y bueno, pues algo más concreto sobre los resultados, a ver si realmente esto ya funciona bien. Pues por mí será un auténtico placer volver. Esperamos que los resultados sean buenos, tenemos mucha fe en ello, pero hasta que no los tengamos no podremos saber cuál es la realidad. Y vamos a tener, supongo que resultados tan pronto como a finales de este curso académico, que serán los primeros resultados, pero nuestro plan es a medio y largo plazo, o sea que tenemos para unos cuantos años en los que veamos cómo va influyendo todo desde el principio hasta el final, así que si en un futuro os interesa que sigamos hablando del tema, yo volveré encantado y espero tener muchas cosas que contaros. Por supuesto, pues aquí te estaremos esperando. Bueno, pues nada más. Venga, pues un saludo y oye, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
Ojalá así sea. Intentaremos recabar información sobre esta experiencia en un nuevo programa relacionada con una metodología educativa, metodología de aprendizaje basada en proyectos. Esto es la gamificación. La metodología que desde hace años lleva a cabo con mucho éxito el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, de la que es profesor Fernando Gallego. El profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Fernando López Ostenero, ha charlado con él sobre esta experiencia que nos contaba es habitual en Ingeniería Informática y Multimedia. Consiste en que el alumno plantea un proyecto, en este caso de videojuego, con unas premisas planteadas por el equipo docente y a partir de ahí diseña su proyecto de creación de un videojuego. Una vez supervisado por el equipo docente, la tarea del alumno consistiría en desarrollar su proyecto y de esta forma la enseñanza se basa en la pura creación. Esta práctica, como hemos oído, no necesariamente es solo aplicable al mundo de los dispositivos electrónicos y medios digitales, sino que es posible y deseable que lo hagan suyo otras disciplinas como el derecho, la historia, la sociología, etc.